Pokémon. Este Gary es muy diferente. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 76. Estuviste increíble, Gary. Fuiste capaz de luchar contra Sydney, del alto mando, ese punto. Tras la batalla con Sydney, Gary, Rosa e Hilda no tenían motivos para quedarse en Ciudad Lilycove. Así que, tras comprar provisiones, partieron y continuaron su viaje por la región de Oen. Incluso después de varios días de dejar Ciudad Lilycove, Rosa no paraba de hablar de la increíble batalla entre Gary y Sydney. No dejaba de mencionarla. Ese Shiftry ni siquiera era el Pokémon principal de Sydney. Además, tuve que usar 3 Pokémon para derrotarlo, así que aún estoy lejos del nivel del alto mando, dijo Gary, negando con la cabeza. Cierto. Rosa tuvo que admitir que Gary tenía razón, pero como su novia, confiaba en sus habilidades. Pero creo en ti, Gary. Sin duda lo vencerás en el futuro. Por supuesto. Gary sonrió con confianza. No eran palabras vacías. Con sus antecedentes familiares y el sistema que tenía, Gary creía que era solo cuestión de tiempo para llegar a la cima del mundo. Yo también creo en ti, Gary, añadió Hilda. Había desarrollado cierta confianza en él durante sus viajes juntos. Gracias, dijo Gary con una cálida sonrisa, conmovido por la confianza inquebrantable de las dos chicas a su lado. No hace falta que os agradezcáis el uno al otro, dijo Rosa con una sonrisa mientras abrazaba su brazo. Bueno, ya basta de cariño. Deberíamos seguir adelante, dijo Hilda, poniendo los ojos en blanco. No pudo evitar sentirse como una tercera rueda y pensó que tal vez no debería haberse sumado. Jeje, vale. Rosa se rió y tiró de Gary para que siguiera el ritmo de Hilda. El tiempo pasó rápidamente mientras el trío continuaba su viaje, y antes de que se dieran cuenta, una puesta de sol dorada comenzó a pintar el cielo. ¡Ay, no, ya son las 5 de la tarde! Rosa miró de repente al cielo y vio que el sol se ponía. Miró la hora en su teléfono y avisó rápidamente a Gary y a Hilda. Se está haciendo tarde y estamos lejos de cualquier pueblo o tienda. Parece que tendremos que acampar esta noche, comentó Hilda mientras miraba la luz que se desvanecía. Tal vez no, dijo Gary, captando la atención de las chicas. ¿Qué quieres decir, Gary? Preguntó Rosa con curiosidad. Gary sonrió y explicó. Acabo de revisar el mapa. Hay un pueblo no muy lejos de aquí. Podemos pasar la noche allí. ¿En serio? El rostro de Rosa se iluminó de emoción. Prefería quedarse en casa que acampar al aire libre. Hilda, aunque menos vocal, le dirigió a Gary una mirada que transmitía la misma emoción. Sí, falta aproximadamente una hora, confirmó Gary después de estudiar el mapa detenidamente. Genial. Gritó Rosa con alegría. Démonos prisa. Instó. Sí, será más difícil viajar una vez que oscurezca, asintió Hilda. De acuerdo, dijo Gary. Los tres aceleraron el paso, dirigiéndose hacia el pueblo. Después de aproximadamente una hora de caminata, finalmente llegaron a la entrada del pequeño pueblo que Gary había mencionado. El cielo ya estaba oscuro cuando llegaron, pero afortunadamente, la luna y las estrellas brillaban intensamente, iluminando su camino. Por fin. Exclamó Rosa, aliviada al ver el pueblo más adelante. En su determinación de evitar acampar al aire libre, Rosa no había pedido ninguna pausa en el camino y había caminado directamente hasta el pueblo sin detenerse. No fue fácil, coincidió Hilda. Se habían esforzado por no dormir a la intemperie. Gary, por otro lado, con su gran resistencia natural, no parecía cansado en absoluto. Incluso después del largo viaje, se sentía bien. Muy bien, busquemos un lugar donde pasar la noche, sugirió Gary mientras observaba el pequeño pueblo al pie del monte Chimney. Buena idea, coincidieron Rosa y Hilda. El trío entró al pueblo y caminó un poco, pero después de explorar, el rostro de Rosa mostró incredulidad. Aquí no hay ningún centro Pokémon. Ni siquiera un hotel. Exclamó Rosa, un poco aturdida por el descubrimiento. No es de extrañar. El pueblo es pequeño, así que es lógico que no tengan un centro Pokémon ni un hotel, respondió Gary con calma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acampamos afuera? Preguntó Hilda, volviéndose hacia Gary, el líder no oficial del grupo. Primero, preguntemos por el pueblo. Quizás alguien nos deje pasar la noche.
Si no, acamparemos afuera, sugirió Gary tras pensarlo un momento. Esa es probablemente nuestra mejor opción, aceptó Rosa de mala gana. Con el plan de Gary en mente, caminaron hasta una casa con las luces todavía encendidas y tocaron la puerta. ¿Quién es? Llamó una voz desde adentro. Pronto, la puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad parada en la entrada. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? Preguntó, mirando con curiosidad a los 3 entrenadores que estaban afuera. Somos entrenadores ambulantes de paso por la zona. Esperábamos poder pasar la noche. Podemos pagar el alojamiento, explicó Gary amablemente. Sí, estamos dispuestos a pagar, añadió Rosa con una sonrisa esperanzada. La mujer observó a los 3 adolescentes con cautela, pero pronto se suavizó. No parecían alborotadores. La mujer de mediana edad de la casa se quedó pensando profundamente después de escuchar la solicitud de alojamiento de Gary, Rosa e Hilda. No sabía qué clase de personas eran, así que dudó un momento. Sin embargo, al ver que solo eran unos pocos entrenadores jóvenes, se decidió. No hay problema en pasar la noche. Con eso, la mujer de mediana edad abrió la puerta e hizo un gesto para que Gary y los demás entraran. Gracias. Después de agradecerle cortésmente, Gary y los demás entraron a la casa. Una vez que confirmó que solo eran zapatillas de paso, la mujer, cuyo nombre era Minako, se sintió aliviada y los entretuvo cálidamente. Por cierto, escuché que vas a desafiar nuestra liga Oen. A medida que la conversación continuaba, Gary, Rosa y Hilda se acercaron más a Minako y tuvieron muchos más temas de los que hablar. Sí, nos estamos preparando para participar en la conferencia de Oen de este año, dijo Rosa, sonriendo y asintiendo. Genial. Minako sonrió radiante ante la noticia. Entonces pareció recordar algo y añadió. Mi hijo, Nobuna, es entrenador novato este año. Al igual que tú, tras recibir su Pokémon inicial, se embarcó en una aventura para desafiar a la Liga Oen. ¿Es eso así? Rosa asintió pensativamente y continuó. Tal vez tenga suerte y conozca a tu hijo en la conferencia de Oen. Si eso sucede, sería maravilloso. Minako sonrió, su orgullo era evidente. Nobuna siempre ha sido un poco problemático y sus notas no son las mejores, así que si pudiera participar en la conferencia de Oen, sería una bendición. Aunque Minako estaba hablando de los defectos de su hijo, la amabilidad en sus ojos era genuina. Tía Minako, eso no es seguro. Quizás veas a Nobuna en el escenario de la conferencia de Oen la próxima vez, dijo Gary, animándola con una sonrisa. Eso sería increíble. La impresión que Minako tenía de Gary mejoró cuando notó sus amables palabras y su sonrisa se hizo más pronunciada. Mientras Gary y los demás continuaron charlando con Minako, hablaron sobre su viaje y compartieron historias, mientras ella les presentaba con orgullo a Nobuna. Charlaron hasta altas horas de la noche, y si no fuera por la hora, probablemente habrían hablado aún más. El tiempo siempre parece volar. En un abrir y cerrar de ojos, ya era la mañana siguiente. Cuando sonó la alarma del teléfono de Gary, él y los demás se levantaron rápidamente de la cama, se cambiaron de ropa y se prepararon para lavarse. Minako estaba en la cocina preparando el desayuno y los recibió con una sonrisa al verlos. Gary, Rosa, Hilda. Les toca. Dense prisa, lávense y vengan a desayunar. Bueno. El trío terminó rápidamente de lavar los platos y luego se unió a Minako en la mesa del comedor para disfrutar del desayuno juntos. Justo cuando estaban terminando, un alboroto afuera les llamó la atención. Rápido. Viene otra vez. Tenemos que ahuyentarlo. El ruido del exterior captó al instante la atención de Gary y los demás. Dejaron los palillos y miraron a Minako. Tía Minako, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido afuera? Preguntó Gary. Sí, ¿qué pasa? Añadió Rosa, curiosa como siempre. Hilda, aunque en silencio, miró a Minako con ojos interrogativos. Por el sonido, debería ser la bestia del desastre, respondió Minako, recordando el ruido. ¿Bestia del desastre? Rosa y Hilda intercambiaron miradas perplejas. Tía Minako, te refieres a Absol, ¿verdad? Preguntó Gary, imaginándose al instante la figura blanca de Absol. Sí, eso es cierto. Minako asintió, confirmando la suposición de Gary. Pero ¿cómo podría Absol ser una bestia del desastre? Rosa e Hilda expresaron su incredulidad.
Habían oído mucho sobre Absol, pero en la era digital actual, las opiniones al respecto probablemente habían cambiado. Yo también lo sé, pero la gente del pueblo no lo cree. Suspiró Minako. Explicó que su pueblo estaba al pie del monte Chimenea, en la región de Oen. Aunque no estaba completamente aislado del mundo exterior, tenía un contacto mínimo con él. En los últimos años, la mayoría de los jóvenes habían abandonado el pueblo, dejando atrás solo a residentes testarudos de mediana edad y ancianos. Durante mucho tiempo todo había ido desarrollándose en silencio hasta que un día algo cambió. Ese día, Absol apareció en la aldea. Al principio, los aldeanos no le dieron mucha importancia. Lo consideraban un Pokémon más. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, notaron un patrón. Cada vez que ocurría un desastre, Absol era visto cerca. Si hubiera ocurrido una o dos veces, lo habrían descartado como coincidencia, pero las constantes apariciones de Absol hicieron creer a los aldeanos menos informados que los desastres eran causados por los Pokémon. Así que, siempre que Absol aparecía, los aldeanos se armaban para ahuyentarlo. Tía Minako, si sabes que Absol no es una bestia del desastre, ¿por qué no se lo explicas a los aldeanos? Preguntó Rosa, con razón tras escuchar la historia de Minako. Bien. Minako dudó, pensando en cómo responder. Bien. Después de escuchar la pregunta de Rosa, Minako suspiró y continuó. En realidad, he intentado aconsejarles antes, pero desafortunadamente, la gente de aquí no me escucha. Veo. Rosa comprendió las dificultades de Minako. Entonces, ¿qué hacemos, Gary? Miró a Gary, deseando que le diera una solución. ¿Nosotros? Sin embargo, antes de que Gary pudiera terminar de hablar, Hilda, que estaba un poco indignada por la situación de Absol, se puso de pie y declaró. Esos desastres obviamente no fueron causados por Absol. ¿Cómo se atreven a hacer esto? No, debemos rescatar a Absol. Hilda miró a Gary con una expresión firme en sus ojos, transmitiendo su determinación sin palabras. No digo que no vaya. Solo me interrumpiste, ¿de acuerdo? Respondió Gary, al notar las miradas intensas de Rosa e Hilda. Se tocó la nariz, se encogió de hombros y añadió. Bueno, apresurémonos a rescatar a Absol. Al ver la aprobación de Gary, Hilda se apresuró a actuar. Inmediatamente se puso de pie junto a Gary y Rosa, preparándose para irse. Espera un minuto. Justo cuando estaban a punto de salir, Minako los llamó. ¿Qué pasa, tía Minako? El trío se giró para mirarla. Absol es un niño que necesita ayuda, expresó Minako con preocupación. Lo haremos. Hilda respondió con determinación. Después, los guió fuera de la casa, seguida de cerca por Gary y Rosa. Una vez fuera de la casa de Minako, los tres trotaron rápidamente hacia la conmoción creada por los aldeanos. Después de unos minutos, llegaron a un grupo de personas, todas ellas empuñando diversas herramientas agrícolas y cuchillos. Aquel al que rodeaban era un Pokémon con pelaje blanco. No había duda de que ese era el Absol a quien Gary quería ayudar. Es por culpa de esta bestia del desastre que nuestro pueblo ha sufrido varios desastres, así que hoy debemos ahuyentarla por completo. Cuando llegaron Gary, Rosa e Hilda, Absol ya estaba rodeado por los aldeanos. Uno de los aldeanos que encabezaban la marcha gritó para animar a la multitud. Sí, ahuyenta a la bestia del desastre. Los demás aldeanos repitieron el mismo discurso al unísono. Bajo el liderazgo del aldeano principal, comenzaron a avanzar hacia Absol con hostilidad. Hilda, al notar el peligro que corría Absol, sintió una oleada de tristeza. Detener. Incapaz de soportarlo más, Hilda se abrió paso entre la multitud y se posicionó protectoramente frente a Absol, gritando fuerte. Los aldeanos detuvieron su avance, mirándose confundidos. El aldeano que encabezaba la marcha dio un paso al frente y dijo: Niña, esto no te incumbe. Por favor, no interfieras. No dejaré que le hagas daño a Absol. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Hilda se mantuvo firme. ¿Por qué no me escuchas? Quítate del camino o seré educado. Los ojos del aldeano brillaron con amenaza mientras evaluaban el desafío de Hilda. Hilda, sin embargo, se mantuvo firme. Absol la miró, y sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar de esperanza. Oye, parece que realmente necesito darte una lección. Al ver la determinación de Hilda, el temperamento del líder aldeano se encendió y se preparó para usar la fuerza contra ella. Gary ya no podía quedarse de brazos cruzados.
Corrió al lado de Hilda y exclamó. A ver quién se atreve. Sí. Si alguien intimida a Hilda, no me contendré. Rosa estaba de pie junto a Gary, con sus grandes ojos mirando desafiante a los tontos aldeanos. Hilda sintió una cálida sensación de consuelo cuando Gary la defendió, y en ese momento, comenzó a verlo con otros ojos. Sin embargo, la presencia de Rosa desapareció de su conciencia. Los aldeanos se dieron cuenta de que no se podía jugar con Gary, Hilda y Rosa, por lo que recurrieron a su líder en busca de orientación. El aldeano líder dio un paso al frente y preguntó con rudeza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos impiden ahuyentar a la bestia del desastre? ¿Una bestia del desastre? ¿Te atreves a llamar así a Absol? Hilda estaba furiosa, envalentonada por el apoyo de Gary. Les preguntó a los aldeanos. Desde que llegó a nuestra aldea, los desastres nunca han cesado. ¿No es eso prueba suficiente de que es una bestia del desastre? Eres ignorante. El aldeano líder respondió, defendiendo su posición. Así es. Estás siendo realmente tonto. Rosa intervino, apoyando a Hilda. Oh, solo porque digas que no es una bestia del desastre no significa que lo sea. Tienes que dar una razón. El aldeano líder lo desafió, buscando la aprobación de la multitud. ¿No es cierto? Sí, tienes que darnos una razón. Los aldeanos de los alrededores coincidieron en esto. Está bien, te daré una razón. Hilda estaba furiosa, pero sabía que necesitaba resolver el asunto con Absol. Absol no es una bestia de desastres. Aparece durante los desastres porque sus afilados cuernos en la cabeza pueden percibir cambios en el entorno, lo que le permite predecirlos. Baja de las montañas para advertir a los humanos del peligro inminente. Es por eso que a menudo vemos a Absol en situaciones de desastre. Hilda terminó su explicación, mirando a los aldeanos con indignación. A pesar de su razonamiento, los aldeanos permanecieron escépticos. Ya que no nos creen, denos tiempo. Someteremos a Absol, ¿qué les parece? Gary, reconociendo los desafíos de Minako, propuso una solución final. De acuerdo, pero solo podemos darte un día. Si después de un día seguimos viendo esta bestia del desastre, tomaremos medidas nosotros mismos. Los aldeanos deliberaron brevemente antes de llegar a un acuerdo. Bueno. Después de recibir la confirmación de Gary, los aldeanos comenzaron a dispersarse uno por uno. Una vez que la costa estuvo despejada, Hilda, quien había estado protegiendo a Absol, sintió un alivio. Después de que los aldeanos se marcharan, Gary y los demás se volvieron hacia Absol. Hilda, ya no puedes quedarte aquí. ¿Quieres venir con nosotros? Hilda miró a Absol con esperanza, deseando una respuesta positiva. Absol, ¿estás dispuesto a ir conmigo? Después de que todos los aldeanos se fueron, Hilda se dio la vuelta y miró a Absol detrás de ella, preguntando en un tono sincero. Absol percibió la amabilidad de Hilda, pero no respondió. En cambio, dio media vuelta y caminó hacia las afueras del pueblo. Al ver a Absol irse sin responder, Hilda se sintió decepcionada, pensando que Absol había rechazado su invitación. Sin embargo, el siguiente movimiento de Absol la hizo cambiar de opinión. Se detuvo de repente, miró a Gary y a los demás y les gritó, indicándoles con los ojos que lo siguieran. Absol quiere que lo sigamos, tradujo Gary para Hilda, que parecía un poco perdida a su lado. En realidad, la decepción de Hilda se desvaneció y fue reemplazada por la sorpresa. Por supuesto. Tras escuchar la respuesta afirmativa de Gary, Hilda, emocionada, alcanzó a Absol y salió del pueblo a su lado. Gary y Rosa intercambiaron miradas y los siguieron rápidamente. Así, Gary, Hilda y Rosa siguieron a Absol y pronto llegaron a un bosque a las afueras de la pequeña aldea. Dentro de este bosque había una cueva oculta. Al llegar, miraron a su alrededor y supusieron que debía ser el hogar de Absol. Tras guiar a Gary, Rosa e Hilda a su hogar, Absol no les prestó atención y se adentró solo en la cueva. Hilda, confundida por las acciones de Absol, se volvió hacia Gary y le preguntó. ¿Qué pretende Absol al traernos aquí? Yo tampoco lo sé. Para ser honesto, Gary estaba igualmente desconcertado acerca de por qué Absol los había traído allí. Mientras Gary y Rosa discutían, Hilda mantuvo la mirada fija en la dirección por la que Absol se había ido. No apartó la mirada hasta que Absol emergió de las profundidades de la cueva, con una piedra redonda en la boca. Esto es para mí. Después de examinar la piedra redonda en el suelo, Hilda entendió lo que Absol quería decir y la miró. Gracias.
Después de recibir la respuesta afirmativa de Absol, Hilda se agachó y recogió la piedra redonda. Sin embargo, al examinarlo de cerca, se dio cuenta de que no lo reconocía y se volvió hacia Gary, quien sabía de estas cosas. Gary, ¿sabes qué es esto? Gary examinó la piedra redonda en la palma de Hilda y la reconoció al instante. Era una megapiedra Pokémon, pero no sabía a qué Pokémon pertenecía. Abrió su sistema y lo comprobó rápidamente, encontrando la respuesta. Esta es la megapiedra de Absol. Después de confirmar esto, Gary respondió la pregunta de Hilda. ¿Megapiedra? ¿Qué es eso? Esta fue la primera vez que Hilda escuchó ese término, lo que la dejó un poco confundida. ¿Una megapiedra es? Antes de que Gary pudiera explicarlo, Rosa intervino y le presentó a Hilda las megapiedras y la mega evolución. Tras la explicación, Rosa miró a Hilda con un toque de envidia, feliz por ella. Así que esta piedra es la megapiedra de Absol. ¿Podría ser? Hilda se dio cuenta de que Absol le había dado la megapiedra y comprendió su significado. De inmediato, lo miró con sorpresa. Así es. Absol está listo para seguirte, Hilda. Al ver la reacción de Hilda, Gary le aclaró a Absol. Eso es increíble, Absol. Tras recibir la confirmación de Absol, el rostro de Hilda se iluminó con una sonrisa de alegría. Entonces, por favor, cuídame bien en el futuro, Absol. Dicho esto, Hilda sacó una Pokébola, se agachó y le dijo a Absol que estaba frente a ella. Tras el llamado de Absol, esta tocó el botón en el centro de la Pokébola y entró sin resistencia. Como Absol estaba dispuesto a seguir a Hilda, la Pokéball no tembló y completó la captura sin problemas. Capturé a Absol. Hilda exclamó felizmente, sosteniendo en su mano la Pokéball que contenía a Absol. Felicidades, Hilda. Gary y Rosa intervinieron para felicitarla. Gary se sintió genuinamente feliz por Hilda, especialmente porque Absol tenía calificaciones tan altas. Pokémon. Absol. Tipo. Oscuro. Habilidad. Justificada. Género. Femenino. Nivel. 32. Clasificación. Campeón. Movimientos. Ataque rápido, persecución, burla, garra de sombra, golpe bajo, corte psicópata, danza de espadas, poder oculto, pulso oscuro. Incluso Gary se sintió tentado por la clasificación de Absol como campeón. Línea divisoria. Ya que has dominado a ese niño, por favor cuida bien de él en el futuro. Después de enterarse de que Hilda había capturado a Absol, Minako preguntó con seriedad. Lo haré, tía Minako. Hilda asintió solemnemente, agarrando la Pokéball que contenía a Absol. Entonces me siento aliviado. Tras recibir la promesa de Hilda, Minako no pudo ocultar una sonrisa. Finalmente, mencionó que dejaría la aldea para reunirse con su esposo, quien trabajaba en Ciudad Violeta. Vaya. Por fin hemos llegado a la Barrige Town. Tras dejar el pueblo al pie del monte Chimney, Gary, Rosa e Hilda continuaron su viaje por la región de Oen. Finalmente, tras un largo rato, llegaron a su destino. La Barrige Town. Rosa miró las bulliciosas calles de la Barrige Town y suspiró, expresando la dificultad de acampar en la naturaleza durante su viaje. Luego se volvió hacia Gary y Hilda, que caminaban hacia ella, y dijo. Escuché que hay aguas termales en la Barrige Town. ¿Qué tal si nos damos un baño en ellas? Rosa miró a Gary y Hilda con ojos esperanzados, deseando que estuvieran de acuerdo. Rosa, ¿sabes que hay aguas termales en la Barrige Town? Parece que investigaste un poco, dijo Hilda con una sonrisa, al notar el entusiasmo de Rosa. Claro. Me preparé aprendiendo sobre el pueblo La Barrige antes de venir. Respondió Rosa, un poco avergonzada, tocándose la nariz. Ya que Rosa lo dijo, sería irrazonable que no estuviera de acuerdo, dijo Gary. Sin embargo, añadió. Pero la visita a las aguas termales debería ser después de desafiar al gimnasio La Barrige, lo cual será perfecto para que nuestros Pokémon descansen y se relajen después. Bueno, Rosa reflexionó un momento tras escuchar la sugerencia de Gary y asintió. Ya que Gary lo dijo, hagámoslo a tu manera. Muy bien, descansemos en el centro Pokémon por una noche y mañana desafiemos al gimnasio La Barrige, decidió Gary después de no ver objeciones por parte de Rosa e Hilda. Está bien, coincidieron ambos. Cuando Gary y los demás llegaron al centro Pokémon en Pueblo La Barrige, fueron reconocidos por la enfermera Joy en la recepción. Disculpe, ¿es usted el señor Gary? Preguntó la enfermera Joy, mirándolo. Gary asintió, aunque no sabía por qué la enfermera Joy quería verlo.
Soy Gary. Enfermera Joy, ¿en qué puedo ayudarle? Rosa y Hilda sentían curiosidad por el motivo por el que la enfermera Joy buscaba a Gary, por lo que también miraron con interés. Después de confirmar la identidad de Gary, la enfermera Joy explicó. El doctor Oak te está buscando y espera que puedas devolverle la llamada. Ya veo, gracias, enfermera Joy, respondió Gary, agradecido por el mensaje. De nada, dijo la enfermera Joy. Gary y los demás no solo reservaron una habitación en el centro Pokémon, sino que también entregaron todos sus Pokémon a la enfermera Joy para que se recuperaran. Mientras tanto, Gary fue al videoteléfono del centro Pokémon para llamar al Instituto de Investigación OAK. En cuanto a por qué el Dr. Oak no llamó directamente a Gary sino que dejó un mensaje con la enfermera Joy, esto era algo que Gary quería averiguar. Después de que el teléfono sonó por un rato, el abuelo de Gary, el profesor Oak, apareció en la pantalla. Este es el Instituto de Investigación OAK. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó el profesor Oak, ocupado con su investigación. Abuelo, soy yo, Gary, dijo Gary, mostrando una expresión de impotencia. Y yo, el profesor Oak, añadió Rosa, dando a conocer su presencia. Oh, son Gary, Rosa y ustedes. Dijo el profesor Oak, sonriendo al reconocerlos. Por cierto, ¿quién es esa persona a tu lado? Preguntó el profesor Oak al ver a Hilda. Ella es mi amiga, Hilda, de la región de Teselia como yo, y actualmente está viajando con nosotros en la región de Oen. Rosa presentó rápidamente a su mejor amiga al profesor Oak. Resulta que soy Hilda, un placer conocerte, asintió el profesor Oak. Yo también, es un honor conocerlo, profesor Oak, respondió Hilda cortésmente. Jajaja, de nada, dijo el profesor Oak, feliz de ver la cortesía de Hilda. Por cierto, ¿tienes algo que preguntarme? Por favor, avísale a la enfermera Joy, preguntó Gary, curioso por saber por qué el profesor Oak lo buscaba. Quiero contarte una buena noticia, dijo el profesor Oak con una sonrisa misteriosa. ¿Qué buenas noticias? Preguntó Gary intrigado. Se trata de tu Blastoise, insinuó el profesor Oak. ¿Podría ser? Gary reaccionó de inmediato, mirando a su abuelo con sorpresa. Sí, Blastoise ha avanzado con éxito al nivel de entrenador maestro, reveló el profesor Oak. Genial. Exclamó Gary, emocionado por la noticia. Blastoise fue el Pokémon inicial de Gary y siempre estuvo a su lado, por lo que su vínculo era muy profundo. Felicidades, Gary. Rosa e Hilda también se alegraron por Gary y no olvidaron enviarle sus felicitaciones. Después de que Gary se calmó, el profesor Oak continuó. Dado que Blastoise ha sido ascendido al nivel rey, creo que debería necesitarlo, así que le pedí a la enfermera Joy que se comunicara con usted y le enviara a Blastoise al mismo tiempo. Así que eso es todo. Gary entendió. Entonces enviaré a Arcanine de regreso, decidió Gary después de pensarlo un rato y sacó la Pokéball de Arcanine. Está bien, asintió el profesor Oak. Después de despedirse de Arcanine, Gary lo envió de regreso y recibió la Pokéball de Blastoise. Entonces te pediré que cuides de Arcanine, abuelo, dijo Gary, confiando a Arcanine al profesor Oak. Lo sé, asintió el profesor Oak, comprendiendo la petición de Gary. Abuelo, ¿qué dijiste? ¿Quieres cederme el gimnasio Lavarige? El segundo día después de llegar a Lavarige Town, Gary, Rosa e Hilda llegaron a la puerta del gimnasio Lavarige siguiendo las instrucciones del mapa. Cuando llegaron al gimnasio, de repente oyeron un grito desde adentro. Después de escuchar este grito, Gary y los demás intercambiaron miradas pero decidieron entrar al gimnasio Lavarige. Dentro, vieron a una chica vestida de forma un tanto extravagante discutiendo con un anciano de pelo blanco y gafas, tanto que no notaron que Gary y los demás entraban. Gary los reconoció de inmediato. El anciano de pelo blanco era el antiguo miembro del alto mando de tipo fuego, el señor Moore, de la región de Oen, y la chica pelirroja era Flannery, la nieta de Moore, quien fue líder del gimnasio Lavarige y luchó contra Ash en la serie original. Así es, Flannery. Me estoy haciendo viejo, así que quiero dejarte este gimnasio Lavarige, dijo Moore, cruzándose de brazos y dando una respuesta que no dejaba lugar a la negativa. ¿Qué? ¿Solo quieres abandonar el gimnasio Lavarige e ir a la región de Johto a estudiar Pokémon? ¿De verdad crees que no lo sé? Replicó Flannery, revelando las verdaderas intenciones de Moore. Moore fue tomado por sorpresa por la acusación de su nieta y mostró una expresión avergonzada, sin saber qué decir.
Al ver la expresión avergonzada de su abuelo, Flannery se dio cuenta rápidamente de que quizá había sido demasiado dura. Su abuelo estaba envejeciendo, así que suavizó su postura. Está bien, en el futuro me haré cargo del gimnasio Lavaridge, concedió Flannery. ¿En serio? El rostro de Moore se iluminó de emoción al oír la aprobación de Flannery. Me pondré en contacto con la liga y gestionaré el cambio de líder de gimnasio. Sin embargo, no sé mucho sobre cómo administrar el gimnasio Lavaridge, así que tendrás que enseñarme, abuelo, dijo Flannery, apartando a Moore de su afán por cambiar al líder del gimnasio. Claro que te guiaré, asintió Moore de inmediato. Entonces vio a Gary y a los demás en la entrada del gimnasio. Oye, ¿cuándo llegaron? Preguntó Flannery, sorprendida de ver a Gary y a los demás. Justo cuando estábamos discutiendo, respondió Moore directamente. De su conversación quedó claro que Moore había notado a Gary, Rosa y Hilda cuando entraron, pero no lo había mencionado. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Flannery, ahora consciente de su presencia. Debes estar aquí para desafiar al gimnasio, dijo Moore antes de que Gary y los demás pudieran explicarlo. Así es, asintió Gary, reconociendo la declaración de Moore. Qué casualidad que hayas venido hoy. Es mi último día como líder del gimnasio Lavaridge, dijo Moore con una leve sonrisa. Es un honor para nosotros luchar con el señor Moore, respondió Gary con una sonrisa. Ah, ¿sí? Moore miró a Gary con interés. ¿Conoces a este anciano? Por supuesto, señor Moore, respondió Gary. Este anciano es miembro de la élite Four. Rosa e Hilda se sorprendieron al oír a Gary referirse a Moore como miembro de la élite Four. Sí, el señor Moore era el antiguo alto mando tipo fuego de la Liga Owen, pero se retiró hace mucho tiempo, explicó Gary a Rosa e Hilda. No esperaba que la gente todavía recordara el pasado de mi abuelo, dijo Flannery, mirando a Gary con sorpresa. Como íbamos a competir en el gimnasio Lavaridge, investigamos un poco de antemano, explicó Gary. Moore entrecerró los ojos, observando atentamente a Gary. ¿Me suenas? ¿Te he visto antes? ¿Me conoces? Gary se sorprendió por las palabras de Moore. Tras pensarlo un momento, Moore reconoció la identidad de Gary. Eres el nieto del profesor Oak, ¿verdad? Moore señaló a Gary con entusiasmo. Durante este tiempo, Moore se había interesado en la investigación Pokémon, por lo que conocía al profesor Oak y a su famoso nieto, Gary. La boca de Gary se torció levemente al ser referido como el nieto del profesor Oak. Sí, asintió Gary, admitiéndolo. Entonces, ¿puedes investigar Pokémon? Preguntó Moore con curiosidad. No, respondió Gary sin rodeos, decepcionando un poco a Moore, aunque se recuperó rápidamente. Señor Moore, estamos aquí para desafiar al gimnasio. Le recordó Hilda al ver la distracción de Moore. Lo siento, casi lo olvido, dijo Moore, mostrando una expresión de disculpa. Abuelo. Flannery, Rosa e Hilda mostraron expresiones de impotencia. Está bien, lo entiendo. Vengan conmigo. Dijo Moore, guiándolos al campo de batalla. El gimnasio Lavaridge. Gary fue el primero en desafiar, por lo que se situó frente a Moore en el lugar de la batalla. La batalla estaba a punto de comenzar. Flannery, tú eres el árbitro de esta batalla de gimnasio, dijo Moore, mirando a Flannery antes de la batalla en el gimnasio Lavaridge. Esta es una buena oportunidad para aprender a ser un líder de gimnasio. Lo sé, abuelo, asintió Flannery y le respondió a su abuelo, parándose en medio del campo y comenzando a servir como árbitro. Ahora comencemos el desafío del gimnasio Lavaridge. Ambos bandos pueden usar 2 Pokémon. Cuando ambos Pokémon de un bando pierden su habilidad de combate, la batalla termina. Después de que el árbitro Flannery anunció las reglas, Moore no envió a sus Pokémon inmediatamente, sino que miró a Gary esperando una oportunidad y le preguntó: Gary, ¿cuántas insignias tienes? 4, respondió Gary, aunque no sabía el significado de la pregunta de Moore. ¿De verdad? Dijo Moore, con un plan en mente tras determinar la cantidad de medallas de Gary. Rápidamente envió a su primer Pokémon. Es tu turno, Macargo. Después de que la luz blanca de la Pokéball se disipó, un Macargo apareció en el campo. Pokémon. Macargo. Tipo. Fuego, roca. Habilidad. Cuerpo de llamas. Género. Masculino. Nivel. 38. Calificación. Gimnasio. Movimientos.
Brasa, desprendimiento de rocas, poder de la tierra, poder antiguo, giro de fuego, lanzallamas, smog, ola de calor, sobrecalentamiento, es Macargo, comentó Gary tras la investigación del sistema, al descubrir el Macargo de Moore. Tras pensarlo, envió con decisión a su primer Pokémon. Vamos, Electabuzz. Tan pronto como Gary terminó de hablar, un Electabuzz dorado apareció frente al Macargo, y los dos Pokémon se enfrentaron. Gary, vamos. Rosa e Hilda, que estaban viendo la batalla, vitorearon a Gary. Comienza la batalla. Anunció Flannery tras echar un vistazo al Electabuzz de Gary y al Macargo de su abuelo. Gary, como retador, atacarás primero. Dijo Moore, dándole el primer ataque a Gary, según las reglas. Está bien, asintió Gary, mirando su Electabuzz y dando la orden. Electabuzz, usa volumen. Sin embargo, Gary no dio la orden de ataque inmediatamente, sino que le pidió a Electabuzz que usara el movimiento de impulso. Después de usar Bulk Up, el poder de ataque y el poder de defensa de Electabuzz mejoraron. Macargo, usa el lanzallamas. Ordenó Moore. Macargo inmediatamente disparó un lanzallamas contra Electabuzz. Electabuzz, usa rayo. Ante el lanzallamas, Electabuzz no se quedó atrás. Tras completar el movimiento de fuerza, usó rayo con decisión contra el lanzallamas. El rayo pronto colisionó con el lanzallamas. Tras un breve estancamiento, ambos movimientos desaparecieron tras una ráfaga de explosiones. Gyro Ball. Ordenó Moore a continuación. Macargo se replegó en su caparazón y rodó rápidamente hacia Electabuzz. Frente al Macargo que se acercaba, Gary aprovechó la oportunidad y le gritó a Electabuzz. Ahora, salta, Electabuzz. Electabuzz, al recibir la orden, inmediatamente saltó y esquivó el movimiento Gyro Ball de Macargo. A continuación, usa golpe concentrado. Electabuzz, que saltó en el aire, se giró repentinamente bajo las instrucciones de Gary, y mientras caía, agitó su puño con una luz blanca destellante hacia el Macargo que acababa de llegar debajo de él. Un puño enorme golpeó al Macargo que todavía estaba en el estado Gyro Ball. El poder transportado por el Focus Punch no solo atacó al propio Macargo, sino que también provocó que el suelo debajo de él se hundiera ligeramente. Onda de trueno. Al mismo tiempo que Macargo fue golpeado, una onda electromagnética se transmitió a Macargo a lo largo del puño de Electabuzz. Debido a la influencia de la onda de trueno, Macargo cayó en un estado de parálisis. Después de hacer todo esto, Electabuzz pateó a Macargo, que todavía estaba acurrucado en su caparazón, como si estuviera pateando una pelota de fútbol. Afortunadamente, el caparazón de Macargo tiene una defensa fuerte, por lo que después de recibir el movimiento de Electabuzz, no perdió su habilidad de combate. En lugar de eso, emergió de su caparazón y continuó enfrentándose al Electabuzz de Gary. Ahora usa Smog. Ordenó Moore. Moore vio la corriente dorada saltando sobre Macargo, por lo que frunció el ceño. Aunque estuvo un poco mal, Moore todavía dio una orden a Macargo. Tan pronto como Moore terminó de hablar, innumerables rocas negras salieron disparadas de la boca de Macargo, llenando todo el lugar. El espeso humo negro cubrió todo el lugar, lo que dificultó que la gente observara la situación en el interior por un rato. Y Macargo también aprovechó esta oportunidad para prepararse para lanzar una ofensiva contra Electabuzz. Ten cuidado con el ataque del oponente, le recordó Gary a Electabuzz, aumentando su vigilancia para evitar que Macargo saliera del humo negro y atacara. Frente a esta situación, Gary seguramente tenía su propio método correspondiente. Electabuzz, usa danza de lluvia. Una bola de energía azul explotó en el aire, seguida de un pequeño trozo de nube oscura, y una llovizna comenzó a caer sobre el campo. Macargo, usa el deslizamiento de rocas. Ordenó Moore. Después de ver el movimiento Rain Dance, Moore entendió el enfoque de Gary, por lo que quiso derribar a Electabuzz antes de eso. Innumerables rocas aparecieron alrededor de Macargo, y luego, bajo su control, se precipitaron hacia Electabuzz como flechas afiladas. Esto no funcionará, Gary había esperado esto, así que después de que Moore dio la orden, Gary lo siguió de cerca y le dio la orden a Electabuzz. Usa protección. Una delgada barrera de color verde claro protegió firmemente a Electabuzz, y el deslizamiento de rocas no lo lastimó. A continuación, usa trueno. Después de que Electabuzz rugiera, un rayo dorado apareció instantáneamente en el humo espeso y con la ayuda del movimiento Rain Dance, condujo electricidad a través del agua y esparció los rayos por todo el lugar.
Macargo, por supuesto, también estaba en el campo. En cuanto Electabuzz usó el movimiento trueno, el doloroso gemido de Macargo se escuchó entre el denso humo. Al final, el sonido de Macargo se fue haciendo cada vez más débil hasta que no se pudo oír en absoluto. Al ver esto, todos sintieron mucha curiosidad por la situación de Macargo en el espeso humo, por lo que todos abrieron los ojos y observaron la situación en el espeso humo. ¿Qué pasó con Macargo? Mirando la niebla negra, el Macargo de Moore no se movió en absoluto, lo que puso inmediatamente nerviosa a Rosa, que estaba viendo el partido, ya que esto estaba relacionado con la victoria de Gary. Después de que sopló una brisa, el humo negro que originalmente llenaba el campo también desapareció, y la situación dentro del humo negro apareció lentamente frente a todos. En ese momento, el Electabuzz de Gary estaba en alerta máxima, mirando constantemente a su alrededor, temiendo que el Macargo de Moore lo atacara repentinamente. La situación del Macargo de Moore en el lado opuesto era muy precaria. Estaba desplomado en el suelo, inmóvil, y por el dorado y delicado trueno que rebotaba sobre su cuerpo, se podía ver su situación actual. Aunque Macargo no había perdido su capacidad de combate, a juzgar por sus ojos que aún no se habían convertido en círculos, no tenía la fuerza física ni el espíritu para soportarlo para luchar nuevamente. Dada la situación actual, parece que el Macargo del señor Moore está claramente incapacitado para luchar, expresó Hilda tras analizar detenidamente el estado del Macargo. No sé qué piensa el señor Moore, añadió Rosa, mirando a Moore. Por supuesto, Gary, como oponente del señor Moore, también dirigió su atención a Moore. Oye, perdí este juego, la decisión final de Moore no sorprendió a Gary y los demás. Gracias por tu arduo trabajo. Vuelve y descansa, Macargo. De esta manera, Gary derrotó con éxito al primer Pokémon de Moore, Macargo. Después de la primera batalla, Gary inmediatamente reemplazó otra Pokéball y la arrojó primero. Esta vez mi Pokémon es este, vamos, Blastoise. La Pokéball lanzada por Gary se abrió instantáneamente, y entonces el Pokémon triunfo de Gary, Blastoise, que había alcanzado el nivel de un maestro, apareció en el campo y rugió con gran impulso. Después del entrenamiento previo de Gary durante un período de tiempo, más su propia fuerza acumulada, el Blastoise, que acababa de completar el avance al nivel maestro, ha alcanzado el nivel 72. Oh, este Blastoise. Como antiguo Elite 4 de tipo fuego de la Liga Oen, aunque ahora es viejo, sus ojos aún son muy agudos, así que después de que apareciera el Blastoise de Gary, Moore vio que este Blastoise había alcanzado el nivel de un maestro. ¿Qué Blastoise? Gary, lo has entrenado muy bien. Tras enterarse de que Blastoise de Gary había alcanzado el nivel de un maestro, incluso Moore tuvo que admirarlo. Todo esto es mérito de Blastoise, respondió Gary humildemente, trasladándole el mérito a Blastoise. Jajaja, todavía eres demasiado modesto. Moore también estaba muy satisfecho con la modestia de Gary, por lo que continuó diciéndole a Gary mientras sonreía. Para llegar a este nivel, tanto el entrenador como el Pokémon son indispensables. He aprendido, reconoció Gary sobre las enseñanzas de Moore. Ya que enviaste a este tipo, entonces este tipo es mi antiguo compañero. Después de que Gary envió a Blastoise de nivel maestro, Moore no lo iba a dejar pasar y decidió enviar a su Pokémon principal actual. Te lo dejo a ti, Infernape. Después de que la luz blanca de la Pokéball se disipó, un Infernape apareció frente a Blastoise. Pokémon. Infernape. Tipo. Fuego, lucha. Habilidad. Llamarada. Género. Masculino. Nivel. 75. Titulación. Máster. Movimientos. Ember, Flare Blitz, ataque rápido, rueda de llamas, giro de fuego, carga de llamas, puño de fuego, sobrecalentamiento, Flare Blitz, puño de fuego. Genial. El abuelo realmente envió a su viejo amigo Infernape. Después de ver que su abuelo había enviado al veterano Infernape, Flannery, como árbitro, quedó en shock y sin palabras. Esta fue la primera vez que vio a su abuelo enviar al Pokémon principal durante un desafío de gimnasio. Aunque solo hubo uno, también sorprendió a Flannery. Flannery, presta atención, ahora eres el árbitro, no te distraigas. Después de que Moore no escuchó las palabras de Flannery para anunciar el inicio, inmediatamente miró a su nieta Flannery y se lo recordó. Oh. Después de escuchar el recordatorio de Moore, Flannery se despertó inmediatamente y anunció el inicio de la segunda batalla. La batalla comienza.
Muy bien, Blastoise, esta es la primera vez que nos enfrentamos a un Pokémon de nivel maestro. Después de avanzar, debemos ganar. Después de que Gary echó un vistazo a su Blastoise, se rió y gritó. Blastoise, usa la pistola de agua. Después de escuchar la orden de Gary, Blastoise inmediatamente apuntó sus dos cañones al Infernape opuesto. Entonces, dos pistolas de agua dispararon hacia el Infernape opuesto como flechas afiladas. Infernape, usa veloz. Frente a la pistola de agua entrante, Infernape inmediatamente utilizó el movimiento veloz, e innumerables estrellas de energía doradas enfrentaron el movimiento pistola de agua de Blastoise. Después de que los dos movimientos chocaron por un rato, ambos se disiparon con un fuerte bang. El siguiente es Shadow Ball. En cuanto Moore terminó de hablar, Infernape acumuló una enorme cantidad de energía en su boca. Tras formar una bola sombra, se precipitó hacia Blastoise. Blastoise, usa demolición. Ante la bola sombra, Blastoise la derrotó por completo con un movimiento rompeladrillos. La bola sombra no se lastimó, pero Blastoise retrocedió un paso. Usa la bomba hidráulica. Después de repeler el ataque del oponente, Gary lanzó decisivamente su propia ofensiva. Los cañones dobles detrás de Blastoise lanzaron un nuevo ataque. Una columna de agua más densa y potente que la anterior pistola de agua brotó de la boca del cañón y se dirigió directamente hacia el Infernape del lado opuesto. Infernape, usa el lanzallamas. Al observar la feroz hidrobomba, Infernape mantuvo la calma ante el peligro. Siguiendo las instrucciones de Moore, lanzó de inmediato el lanzallamas para resistir. El agua de Blastoise estaba extinguiendo el fuego de Infernape, y el fuego de Infernape también estaba evaporando el agua de Blastoise. Los dos Pokémon estaban en un punto muerto, y ninguno de los dos podía salir de él. Finalmente, al ver que no podían hacerle nada, retiraron sus ataques juntos. ¡Qué Infernape más fuerte! Gary tomó una decisión en su corazón después de ver que sus varios ataques eran ineficaces contra su oponente. Parece que esta es la única manera. Parece que esta es la única manera, pensó Gary al darse cuenta de que su Blastoise no podía asestar un golpe decisivo al Infernape de Moore. Buscó la piedra clave en su muñeca y la activó. Blastoise, mega evoluciona. Mientras Gary hablaba, la piedra clave en su muñeca y la mega piedra en Blastoise emitieron una luz brillante. Tras desvanecerse, Mega Blastoise se preparó en el campo de batalla. «¿Ese es, Blastoise?», exclamó Flannery, la árbitra, con incredulidad al ver al Pokémon transformado. Tanto Flannery como su abuelo, Moore, quedaron desconcertados por esta nueva forma. Gary aprovechó la oportunidad para explicarles la mega evolución. Así es. Flannery, Moore e Hilda, quienes presenciaban la mega evolución por primera vez, lo comprendieron rápidamente gracias a la explicación de Gary. Nunca imaginé que existiera un método de evolución así. Es realmente revelador. Comentó Moore, todavía asombrado por el fenómeno. Ahora, Gary, muéstrame la fuerza de tu Mega Blastoise. Desafió Moore, ansioso por ver qué podía hacer esta nueva forma. Blastoise, usa defensa de hierro. Ordenó Gary. Un brillo metálico envolvió a Blastoise, aumentando significativamente su defensa. Infernape, usa giro de fuego. Replicó Moore. Un vórtice ardiente se dirigía en espiral hacia Blastoise, pero Gary estaba listo. Usa giro rápido. Blastoise se replegó en su caparazón y giró rápidamente, atravesando el vórtice ardiente y estrellándose contra Infernape, haciéndolo retroceder varios metros. Ahora, cañón hidroeléctrico. Gritó Gary. Los cañones de Blastoise apuntaron a Infernape, desatando un poderoso torrente de agua. Infernape, incapaz de esquivarlo, se preparó. Infernape, usa explosión incendiaria. Ordenó Moore. Una llama gigantesca surgió de Infernape y chocó contra el cañón hidro en el centro del campo. Ambos ataques chocaron ferozmente. Blastoise, dalo todo. Lo animó Gary. Cambi. Rugió Blastoise, intensificando su hidrocañón. El chorro de agua se hizo más fuerte, superando poco a poco la explosión quemadora de Infernape. No podemos rendirnos, Infernape. Sigue adelante. Instó Moore. A pesar de los esfuerzos de Infernape, el ataque del joven y fuerte Blastoise superó las llamas del mayor. El cañón hidro impactó a Infernape, enviándolo a los pies de Moore. Infernape luchó por levantarse pero finalmente sucumbió al agotamiento y se desmayó. ¿Abuelo perdido? Flannery se quedó atónita, pues siempre había considerado a su abuelo invencible.
Asa, recuerda anunciar el resultado, le recordó Moore suavemente a su nieta mientras recordaba a Infernape. Ah, cierto, dijo Flannery, volviendo a la realidad. Infernape no puede luchar. Blastoise gana, y la victoria es para Gary. Moore se acercó a Gary con Flannery, sosteniendo una insignia. Cuando un retador gana, es responsabilidad del líder de gimnasio entregar la insignia, le indicó a Flannery. Lo entiendo, abuelo, asintió Flannery, asimilando la lección. Esta es la insignia de nuestro gimnasio Lavarige, Gary. Por favor, acéptala, dijo Moore, entregándosela. Gracias, señor Moore, respondió Gary, guardando la placa en su estuche. Ahora me toca a mí, señor Moore, declaró Rosa, entrando al campo de batalla. Muy bien, comencemos, dijo Moore, listo para el siguiente desafío. Cuando Gary abandonó el campo, comenzó la segunda batalla de gimnasio entre Rosa y Moore. Estas aguas termales son realmente reconfortantes. Las aguas termales de la Lavarige Town son realmente merecidas. Rosa, sumergida en las aguas termales, sintió el calor y no pudo evitar suspirar. Es realmente cómodo, asintió Hilda. Las aguas termales de la Lavarige son un símbolo de la Lavarige Town hoy en día. Ubicadas al pie del volcán Chimenea, estas aguas suelen estar humeantes, por eso la Lavarige Town cuenta con ellas. Se dice que estas aguas pueden curar todas las enfermedades e incluso embellecer la piel, lo que las convierte en un lugar famoso en la región de Oen e incluso en todo el mundo, añadió Gary, mientras se relajaba junto a Rosa. En nuestra región de Kanto, las únicas aguas termales comparables a las de la Lavarige Town son las de la isla Cinnabar, continuó Gary. No esperaba que las aguas termales de aquí pudieran curar todas las enfermedades. Tendré que sumergirme en ellas un rato más, dijo Rosa, visiblemente impresionada por la reputación de las aguas termales. Todo esto es gracias a ti, Gary. Si no, no podríamos disfrutar de estas relajantes aguas termales, dijo Hilda, mirando a Gary con expresión de agradecimiento. Después de que Gary y sus amigos terminaron de desafiar el gimnasio Lavarige, quisieron visitar las aguas termales detrás del centro Pokémon en Pueblo Lavarige. Sin embargo, estaban abarrotadas. Como no querían bañarse con tanta gente, Rosa e Hilda se sintieron decepcionadas. Pero Gary, como un salvador, los invitó a un lujoso hotel de aguas termales en Lavarige Town, conocido por su excelente servicio y sus aguas termales privadas. Aunque este hotel de aguas termales era caro, el dinero no era un problema para Gary, así que llevó a Rosa y a Hilda. Comprendiendo la gratitud de Hilda, Gary simplemente hizo un gesto con la mano, indicando que no era para tanto. Después de viajar con Gary durante tanto tiempo, Hilda comprendió rápidamente su gesto, le sonrió y continuó disfrutando de las aguas termales. Por supuesto, no olvidaron a sus Pokémon. Ni siquiera los Pokémon de tipo fuego de Gary pudieron resistirse a la fascinación de las aguas termales y se unieron a ellos. El tiempo vuela en las aguas termales. En un instante, había pasado una hora. Aunque reacios, sabían que sumergirse demasiado tiempo no era bueno. Así que, después de una hora, Gary y los demás se vistieron y salieron de las aguas termales. «Es tan cómodo», exclamó Rosa, estirándose al salir del hotel de aguas termales. «Sería genial si pudiera sumergirme más tiempo». «No puedes sumergirte en las aguas termales por mucho tiempo. Llevamos una hora sumergidos, lo cual es suficiente». «Rosa, conténtate», dijo Hilda, poniendo los ojos en blanco juguetonamente. «Jeje, solo digo», se rió Rosa. «Está bien, volvamos al hotel», sugirió Gary mientras observaba sus bromas juguetonas. «De acuerdo», asintió Rosa. Justo entonces, un ruido repentino en el aire llamó la atención de Gary, lo que lo hizo detenerse y mirar al cielo. «¿Qué pasó, Gary?», preguntó Hilda al notar su comportamiento inusual. «¿Eres como yo, reacio a abandonar las aguas termales?», bromeó Rosa. «Eres tú», respondió Hilda poniendo los ojos en blanco otra vez. «¿Qué pasó?», volvió a preguntar Hilda. «Sí, ¿qué pasó?», repitió Rosa, dándose cuenta de que algo podría estar pasando. «Silencio, ¿oyes el sonido de un helicóptero?», preguntó Gary, señalando al cielo. «¿Un ruido de helicóptero? ¿Cómo podemos?», empezaron Rosa e Hilda, pero entonces también lo oyeron. El ruido de un helicóptero llegó a sus oídos, haciéndoles mirar hacia arriba. Un helicóptero rojo apareció en el cielo sobre la Lavarige Town, volando sobre ella hacia la parte trasera de la ciudad. «Ese es, el equipo Magma»,
Gary reconoció el helicóptero inmediatamente. ¿Qué? Equipo Magma. Exclamaron Rosa e Hilda con incredulidad. Antes de que pudieran procesar esto, otro helicóptero voló, siguiendo la misma ruta que el equipo Magma, pero este era azul. ¿Podría ser también el equipo Magma? Preguntó Rosa, mirando el helicóptero azul. No debería ser así. Ese debería ser el helicóptero del equipo Aqua, explicó Gary. Así que es el equipo Aqua. Rosa lo entendió al instante. Después de su encuentro con el equipo Magma, Gary le había explicado sobre el equipo Magma y el equipo Aqua a Rosa y Hilda, por lo que sabían sobre estas dos organizaciones malvadas en la región de Oen. ¿Qué quieren hacer exactamente el equipo Magma y el equipo Aqua? ¿Por qué aparecieron al mismo tiempo? Se preguntó Hilda. No lo sé, admitió Gary. Iban por delante de Ash y los demás, así que su conocimiento del pasado ya no le servía. Vamos a perseguirlos a ver qué pasa. Lo averiguaremos. De todas formas, el equipo Magma y el equipo Aqua no van a ser nada buenos, sugirió Rosa. Está bien, vamos a verlo. Accedió Gary, sin tener motivos para negarse. Tras ver los helicópteros del equipo Magma y el equipo Aqua sobrevolando Pueblo Lavaridge, Gary, Rosa e Hilda supusieron que debían estar tramando algo al pasar por allí. Así que lo discutieron y se prepararon para alcanzarlos y ver qué sucedía. Justo cuando estaban a punto de liberar a sus Pokémon, el actual líder del gimnasio de Pueblo Lavaridge, Moore, apareció junto a ellos. Gary, Rosa, Hilda, también vieron los helicópteros del equipo Magma y el equipo Aqua pasando, dijo Moore, mirándolo seriamente. Aunque no sabían el propósito de que Moore los buscara, Gary y los demás asintieron. Acabo de mirar, y el objetivo del equipo Magma y el equipo Aqua debería ser el Monte Chimenea. Para evitar accidentes, me gustaría pedirles que vayan a echar un vistazo, explicó Moore su propósito al buscarlos. Originalmente, iba a ir a echar un vistazo él mismo, pero considerando que tenía que proteger Pueblo Lavaridge, solo podía pedirle a Gary y a los demás que lo hicieran. Después de todo, tras superar el desafío del gimnasio, Moore conocía la fuerza de Gary y los demás. Originalmente planeamos hacerlo, respondió Gary, ya que tenían la intención de investigar. Entonces te lo dejo a ti, dijo Moore con una sonrisa. No hay problema, asintió Gary. Tras aceptar, Gary y los demás liberaron a sus Pokémon voladores. El Unfezant de Rosa e Hilda y el Metagross variocolor de Gary. Los tres volaron hacia la cima del monte Chimenea siguiendo las instrucciones de Moore. Como la cima del monte Chimney está detrás de la Lavaridge Town, Gary y los demás solo tardaron un poco en llegar a su destino. Al llegar a la cima de la montaña, vieron una escena que los impactó. En ese momento, los helicópteros del equipo Magma y el equipo Aqua estaban estacionados tranquilamente en un claro en la cima de la montaña. Los miembros del equipo Magma y el equipo Aqua se dividieron en dos grupos bajo el liderazgo de sus respectivos líderes y se enfrentaron entre sí. El equipo Magma estaba liderado por Tabitha, con Undo y Golbat, mientras que el equipo Aqua estaba liderado por Shelly, con Walrein y Crawdaunt. Gary reconoció a los líderes. Tabitha del equipo Magma y Shelly del equipo Aqua, a través de sus recuerdos de su vida anterior. Por supuesto, Gary no ignoró al hombre de mediana edad que vestía gafas y ropa de montañismo y que estaba atrapado entre el equipo Magma y el equipo Aqua. En cuanto a cómo se llamaba este hombre de mediana edad, Gary olvidó su nombre porque era un personaje secundario. La escena que ocurrió ahora fue claramente la de cuando Ash y su grupo debían llegar al monte Chimenea. Ahora, Ash y su grupo aún estaban lejos del monte Chimenea. Parece un efecto mariposa, pensó Gary al darse cuenta de que su presencia había provocado un cambio en los acontecimientos. Afortunadamente, el efecto mariposa no fue muy significativo, por lo que no alcanzó el nivel que preocupaba a Gary. No, esa persona está en la mira del equipo Magma y el equipo Aqua, le susurró Rosa de Gary, al ver al hombre atrapado entre las dos organizaciones malvadas. Tenemos que salvarlo. Parece estar sosteniendo algo en sus brazos, que debería ser el objetivo del equipo Magma y el equipo Aqua, observó Hilda, adivinando que el objeto era el propósito de estas organizaciones malvadas. Primero tenemos que garantizar su seguridad, sugirió Hilda. Hilda tiene razón. No te preocupes, todavía está relativamente a salvo. Si actuamos precipitadamente, podría afectar su seguridad, aconsejó Gary, mirando a Rosa, que estaba más ansiosa. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Rosa, volviéndose hacia Gary. Rosa y yo nos encargaremos primero de la gente del equipo Magma y del equipo Aqua.
Hilda, tú ve a proteger a esa persona primero y luego actúa según las circunstancias, planeó Gary. Está bien, asintieron Rosa y Hilda en señal de acuerdo. Entonces actuemos rápido, instó Gary. Para garantizar la seguridad del hombre, el primer paso del plan de Gary fue llegar a él primero y asegurarse de que su seguridad no se viera afectada por el equipo Magma y el equipo Aqua. Tras completar esto, Gary y Rosa se encargarían de los miembros de las dos organizaciones malvadas. Hilda, más alerta, protegería al hombre en caso de imprevistos. Decidieron evitar al equipo Magma y al equipo Aqua para no alertar al enemigo y luego tomaron un desvío para alcanzar al hombre. Aprovechando la distracción del equipo Magma y el equipo Aqua, lo llevaron tras una gran roca para esconderse. ¿Quién eres?, preguntó el hombre mostrando una cara asustada. No te preocupes, estamos aquí para salvarte, le aseguró Gary. Eso es bueno, dijo el hombre, relajándose después de ver a Gary y a los demás. ¿Por qué el equipo Magma y el equipo Aqua te atacaron?, preguntó Hilda con curiosidad. Me llamo Solans. Soy investigador y vine al monte Chimenea de buscar el meteorito que cayó hace poco, explicó Solans, mostrándoles el meteorito que llevaba en brazos. Creo que el equipo Magma y el equipo Aqua vinieron a buscarlo. Ya veo, dijo Hilda comprendiendo la situación. ¿Qué clase de meteorito es este? De hecho, atrajo la atención de dos organizaciones malvadas, se preguntó Rosa, curiosa por el meteorito. Yo tampoco lo sé, admitió Solans. Ahora no es momento de pensar en esto, interrumpió Gary a Rosa, que quería preguntar más. Es mejor repeler primero a la gente del equipo Magma y el equipo Aqua. Está bien, aceptó Rosa y se calló. Entonces el señor Solans te será entregado, Hilda le recordó Gary antes de comenzar la acción. Está bien, respondió Hilda positivamente. Después de recibir una respuesta positiva, Gary y Rosa tomaron sus Pokéballs, luego salieron de detrás de la roca y se acercaron al enfrentamiento entre el equipo Magma y el equipo Aqua sin ningún disfraz. A continuación, seamos tus oponentes. Creo que seremos tus oponentes a continuación, ¿qué te parece? Después de que Gary y Rosa salieron sin ningún disfraz, instantáneamente atrajeron la atención de los miembros del equipo Magma y el equipo Aqua, quienes originalmente estaban en confrontación. ¿Eres? Para el equipo Aqua, con el que había tratado por primera vez, Shelly todavía no conocía de Gary y su equipo. Eres tú. Pero Tabitha, que ya lo había conocido, lo reconoció al instante. Después de todo, fue Gary quien frustró su plan en el Museo del Mar la última vez, así que mostró una mueca de disgusto al verlo aparecer. Sí, soy yo otra vez. Gary también notó que Tabitha lo miraba con crueldad, pero no le dio importancia. En cambio, mostró sus dientes blancos y relucientes y dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende? Tú, muchacho. Al ver que Gary no lo tomaba en serio, Tabitha se enfureció. Si no fuera su oponente, ya lo habría golpeado. ¿Quién es esta persona? Shelly, miembro del equipo Aqua, también vio la anormalidad de su antigua rival Tabitha. Aunque eran enemigas, aún así preguntó. Él no es más que un lacayo de la Alianza. Aunque Tabitha no era tan fuerte como Gary, no dejó escapar la ventaja verbal. Veo. Después de escuchar las palabras de Tabitha, Shelly también adivinó aproximadamente la identidad de Gary y la disputa entre ellos y Tabitha. ¿Qué dijiste? Gary ignoró la reacción de Shelly, pero después de escuchar el discurso de Tabitha, entrecerró los ojos y le preguntó a Tabitha en un tono hostil. Dije que eres un lacayo de la Alianza, ¿qué pasa? Lo dije. Desde que había ofendido a Gary, Tabitha ya no tenía miedo de causar problemas. Muy bien. Después de ser regañado por Tabitha, el temperamento de Gary aumentó repentinamente. Rosa, tú te encargarás de los chicos del equipo Aqua, y yo me encargaré del equipo Magma. Como Tabitha es tan habladora, Gary no será educado. Bueno. Rosa ya estaba harta del comportamiento hablador de Tabitha, por lo que aceptó directamente. Después de la tarea, Gary entrecerró los ojos y examinó a los miembros del equipo Magma, luego arrojó la Pokéball en su mano. Al mismo tiempo, Rosa también envió a varios de sus propios Pokémon para luchar contra el equipo Aqua liderado por Shelly. Muéstrales algo de color, Blastoise. Originalmente, Gary iba a enviar a Metagross y Umbreon Shelly a entrenar, pero como Tabitha es tan habladora, no culpes a Gary por ser grosero. Este es, un nivel de Blastoise del rey.
Aunque Tabitha es un entrenador cuasi rey, aún puede reconocer un Blastoise de nivel rey. No esperaba que tuvieras tan buen ojo. Aunque Gary estaba muy satisfecho con la visión de Tabitha, todavía no tenía la intención de dejarla ir. Aunque seas muy perspicaz, aún así no te dejaré ir. Entonces veremos si es una pelea a muerte. Tabitha también era leal al equipo Magma y también estaba planeando pelear contra Gary. Vamos. Después de decir eso, Tabitha envió inmediatamente a Slowdown y luego llamó a sus hombres para atacar a Gary juntos. Oh, ¿estás listo para el asedio? Al ver esto, Gary comprendió que Tabitha estaba lista para asediarlo, pero Gary también tenía su propia confianza, por lo que después de ver a los Pokémon del equipo Magma corriendo, levantó ligeramente la boca y arrojó varias Pokéballs. Entonces estos Pokémon están en tus manos. Después de enfrentarse a decenas de Pokémon del equipo Magma, Gary envió decisivamente a Metagross, Umbreon, Electabuzz y Pupitar Shiny para resistir y entrenar su habilidad de atacar solos. En cuanto a Gary y Blastoise, sus oponentes eran Tabitha, que estaba parada enfrente. Luego de ver que sus Pokémon estaban retrasados, Tabitha solo pudo organizarse para luchar contra Gary. Houndoom, usa pulso oscuro. Después de recibir la orden de Tabitha, Houndoom, que ya era casi un rey, inmediatamente envió un pulso oscuro de color púrpura negro hacia el Blastoise de Gary. Blastoise, cañón hidroeléctrico. Sin embargo, antes de que el pulso oscuro de Houndoom atacara, el ataque cañón hidro de Blastoise ya lo había alcanzado. Debido a la diferencia de fuerza, el pulso oscuro de Houndoom solo duró menos de unos segundos antes de ser dispersado directamente por el cañón hidro. El movimiento hidrocanon de Blastoise se dirigió hacia Houndoom con un impulso incesante. Houndoom, quítate del camino. Aunque Houndoom saltó a un lado a tiempo bajo el mando de Tabitha y evitó el ataque, el siguiente movimiento de Blastoise rompió directamente el plan de Tabitha. Después de ver que el hidrocanon no atacó a Houndoom, Blastoise movió decisivamente la boca del cañón y volvió a apuntar a la posición de Houndoom. En cuanto al Houndoom de Tabitha, tampoco pudo esquivarlo en este momento, por lo que fue golpeado por el ataque del hidrocanon que se aproximaba y fue empujado hacia atrás varios metros por el impacto del flujo de agua. Sigue adelante, Houndoom, usa hiperrayo. Al ver que Houndoom era obligado a retroceder, Tabitha no estaba muy dispuesta, por lo que inmediatamente le gritó a Houndoom, quien había estabilizado su cuerpo. Después de escuchar la orden de Tabitha, Houndoom ignoró sus heridas y después de reunir toda su fuerza, utilizó el movimiento hiperrayo en Blastoise. Defensa de hierro más giro rápido. Después de recibir la orden de Gary, Blastoise utilizó el movimiento de defensa de hierro mientras retraía sus extremidades, cabeza y cola dentro del caparazón para fortalecer su propia defensa. Después de hacer todo esto, Blastoise inmediatamente giró a gran velocidad y corrió hacia la dirección del hiperrayo. Pronto, Blastoise se enfrentó al hiperrayo de frente. Pero el hiperrayo solo duró un corto tiempo, y luego fue derrotado directamente por Blastoise en un estado de rotación de alta velocidad. En cuanto a Blastoise, continuó corriendo hacia Houndoom. Frente a Blastoise que se abalanzó sobre él después de derrotar al hiperrayo, Houndoom tampoco pudo esquivarlo por un rato, y solo pudo observar con horror el ataque de Blastoise. Estallido. Acompañado por un fuerte ruido, la rotación de alta velocidad de Blastoise golpeó directamente al objetivo Houndoom, y Houndoom también fue noqueado directamente por esta distancia, y luego pasó a Tabitha y cayó pesadamente al suelo. Houndoom. Después de ver esta escena, Tabitha gritó. Houndoom. Después de ver que una de sus cartas de triunfo, Houndoom, fue golpeada con fuerza en el suelo, Tabitha se preocupó. Pero el resultado no fue el esperado por la villana Tabitha. En ese momento, Houndoom yacía tranquilamente en el suelo, inmóvil. Al observar esta apariencia, Houndoom había perdido por completo su capacidad de combate. Después de ver que su Houndoom era derrotado tan fácilmente, Tabitha también estaba muy indefensa y tuvo que sacar la Pokéball y recuperarlo. Golbat, el siguiente te toca a ti. Sin embargo, Tabitha no es del tipo que admite la derrota fácilmente, por lo que después de que Houndoom perdió su habilidad de combate, inmediatamente envió a su siguiente Pokémon. Pronto, apareció un Golbat frente a Gary y Blastoise. Pokémon. Golbat. Tipo. Veneno, volador. Habilidad. Enfoque interno. Género. Masculino. Nivel. 66. Calificación.
Quasi Rey. Movimientos. Ataque de ala, cortador aéreo, rayo confuso, supersónico, Venoshock, colmillo venenoso, bola sombra, hiperrayo. Tan pronto como apareció el Golbat de Tabitha, su panel de datos relevante se mostró a través del sistema de Gary, y Gary aprendió información básica sobre el Golbat que tenía frente a él. Golbat, usa Venoshock. Después de enviar a Golbat, Tabitha inmediatamente le dio la primera orden. Golbat, que recibió la orden, abrió inmediatamente la boca y un veneno púrpura salió disparado en dirección a Blastoise como una columna de agua. ¿Es pan comido? Gary no se lo tomó en serio y continuó ordenándole con calma a Blastoise. Blastoise, usa el cañón hidro. El poderoso ataque hidrocanon dispersó instantáneamente el ataque de veneno de Golbat, evitando que el veneno tocara a Blastoise. Después de derrotar el ataque de veneno, el hidrocanon solo se debilitó un poco y luego se abalanzó hacia Golbat en el lado opuesto. Por suerte, Golbat era bastante ágil. Tras batir las alas, esquivó el ataque del cañón hidro. El siguiente es colmillo venenoso. Después de esquivar el ataque, Golbat apuntó a Blastoise y usó colmillo venenoso para correr hacia él. Esperaba este movimiento hace mucho tiempo. Ante la llegada de Golbat, las comisuras de la boca de Gary se levantaron ligeramente, pues ya había anticipado esta escena. Blastoise, usa remolino. Cuando Gary terminó de hablar, un remolino de agua apareció de repente frente a Golbat volador. Golbat estaba demasiado cerca para reaccionar a tiempo, por lo que se estrelló contra el remolino. Atrapado en el remolino, Golbat sufría constantemente los daños causados por el flujo de agua. Tíralo ahora. Siguiendo las instrucciones de Gary, Blastoise inmediatamente arrojó el remolino que atrapó a Golbat. Golbat fue aplastado contra el suelo por Blastoise junto con el remolino. Afortunadamente, Golbat tenía suficiente fuerza física, por lo que a excepción de algunas cicatrices en su cuerpo, no perdió su capacidad de lucha. Después de ver a Golbat volar inestablemente, el corazón de Tabitha, que originalmente estaba tenso, se relajó gradualmente. Golbat, usa el cortador de aire. Después de que el ataque de Golbat no tuvo éxito, Tabitha cambió la forma de ataque, preparándose para derrotar a Gary y Blastoise a través de un ataque de largo alcance. Después de que Golbat batiera sus alas unas cuantas veces, varias hojas de energía blanca se precipitaron hacia Blastoise. Pulso de agua. Blastoise reunió rápidamente energía azul, formando una bola de agua con ondas, y la estrelló contra las cuchillas de aire entrantes. Después de un bang, el pulso de agua detuvo las espadas de energía que originalmente estaban atacando. Giro rápido. Después de disipar el ataque del oponente, Gary organizó su propia ofensiva. Blastoise, que se replegó de nuevo en su caparazón, se lanzó inmediatamente hacia Golbat a gran velocidad. Quítate del camino, Golbat. Golbat evitó fácilmente el ataque de Blastoise volando, tal como Tabitha esperaba. Hidrocañón. Originalmente, Gary no tenía intención de derrotar a Golbat con este movimiento, y el siguiente fue el verdadero movimiento asesino. Blastoise siguió girando a gran velocidad mientras usaba el movimiento hidrocanon. Varias columnas de agua brotaron del caparazón de Blastoise, como flechas azules, disparándose hacia Golbat en el aire. Para cuando Golbat notó este movimiento, ya era demasiado tarde. El hidrocañón lo impactó en el aire, y el impacto de la columna de agua lo precipitó directamente al suelo. Vamos, Blastoise. Bajo el mando de Gary, Blastoise utilizó Rapid Spin para golpear a Golbat, que acababa de aterrizar. Después de repetidos ataques, Golbat finalmente perdió su capacidad de luchar y se desmayó en el suelo. Al ver que Tabitha había perdido 2 Pokémon seguidos, Gary se cruzó de brazos, miró a Tabitha frente a él y dijo: Tabitha, ¿no es hora de que envíes al siguiente Pokémon? Maldita sea. Tabitha solo se quejó en secreto y no envió a su siguiente Pokémon como pensaba Gary. ¿Podría ser que te hayas quedado sin Pokémon? Mirando a Tabitha, quien se resistía a enviar Pokémon, Gary reveló la verdad. Y Tabitha, quien fue revelada por Gary, solo podía mostrar emociones complicadas. Parece que tenía razón. Gary notó el cambio en la expresión de Tabitha, confirmando sus pensamientos. Entonces es tu turno de rendirte. Como Tabitha había perdido su capacidad de luchar, Gary llevó a Blastoise ante Tabitha para arrestarlo. No puedes atraparme tan fácilmente.
Sin embargo, justo antes de que Gary se acercara a Tabitha, Tabitha lanzó un alakazam, luego usó el movimiento teletransporte y desapareció frente a Gary. Unos segundos después, el helicóptero del equipo Magma, que originalmente estaba estacionado no muy lejos, despegó repentinamente y abandonó rápidamente el lugar, huyendo de la escena. No hay duda de que fue Tabitha quien se teletransportó y condujo el helicóptero lejos del monte Chimney, dejando solo un grupo de secuaces del equipo Magma en la escena. No hay manera. Tabitha en realidad huyó. Gary miró como el helicóptero del equipo Magma se alejaba y solo pudo suspirar con impotencia. Lo que Gary no esperaba fue que justo después de que el helicóptero del equipo Magma volara, el helicóptero del equipo Aqua también lo siguió de cerca y desapareció en el lugar. Gary miró al lado de Rosa, ella también se había ocupado rápidamente del oponente, pero al igual que el lado de Gary, el grupo Shelly también evacuó la escena, dejando atrás a varios secuaces del equipo Aqua. Lo siento, Gary, los oficiales del equipo Aqua escaparon. Rosa se acercó a Gary y le dijo avergonzada. Está bien, esos oficiales no son tan fáciles de atrapar. Gary no se lo tomó en serio. Después de todo, había dejado a muchos miembros del equipo Magma y del equipo Aqua, así que no fue un desperdicio de ganancias. ¿Qué debemos hacer con esta gente? Rosa miró a los miembros del equipo Magma y el equipo Aqua que estaban observados por los Pokémon de Gary y Rosa, y dijo. Déjelo en manos del oficial Henry y los demás. Esto es lo que pasó. Gary explicó toda la historia en detalle a Moore, el líder del gimnasio de la Barrage Town, y a la oficial Henry de la Barrage Town. Resulta que esos tipos buscaban el meteorito que cayó hace unos días. Me preguntaba por qué el monte Chimney atrajo la atención de estas dos organizaciones. Moore, quien escuchó la historia de Gary, también mostró comprensión. Después de todo, ya sabía de la caída del meteorito. Sí, esta vez, gracias a Gary y los demás. De lo contrario, el meteorito que teníamos en las manos podría haber sido arrebatado por las dos organizaciones malvadas, el equipo Magma y el equipo Aqua. Solans, quien había sido protegido por Hilda, vio a los miembros del equipo Magma y el equipo Aqua siendo capturados y escapando, por lo que no continuó escondiéndose sino que siguió a Hilda y se acercó a la multitud. Al reflexionar sobre su propia experiencia, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Sí, yo también lo creo. De verdad que tenemos que agradecerles a Gary y a los demás por esto. Moore, que estaba allí, asintió y estuvo de acuerdo con las palabras de Solans. En nombre de nuestra alianza OEN, también quisiera expresarles mi gratitud a todos. Gracias, señor Gary, Rosa e Hilda, por detener las malvadas acciones del equipo Magma y el equipo Aqua esta vez. Por supuesto, además de la gratitud de Moore y Solans, la agente Henry de la Barrage Town no lo olvidó. Tras saludar, continuó. Para agradecerte tu ayuda, nuestra alianza también tiene una bonificación para ti. Prima. Al oír esto, Gary se iluminó la mirada. Aunque Gary era originalmente rico y no le faltaba dinero, ¿a quién le disgustaría tener más? Además, estas bonificaciones eran las recompensas que Gary y sus amigos obtuvieron al lidiar con el equipo Magma y el equipo Aqua. ¿Cómo no iban a aceptarlas? En comparación con el entusiasmo de Gary, Rosa y Hilda eran más modestas. Después de enterarse de la recompensa, Hilda agitó las manos y dijo. Solo hicimos una pequeña cosa, no necesitamos ninguna recompensa. A Rosa no le tomó en serio el rechazo de Hilda al bono, pero Gary se quedó un poco sin palabras, pensando que ella no conocía el valor del dinero hasta que tuviera que administrarlo ella misma. Ya que la oficial Henry lo ofreció, deberías aceptarlo. Después de todo, a estos tipos los capturaron con mucho esfuerzo. Afortunadamente, Moore dijo algo honesto a tiempo, lo que hizo que Gary, quien originalmente iba a mirar fríamente a Hilda, se detuviera. Sí, estas bonificaciones se otorgan según las reglas de la alianza, así que deberías aceptarlas. La oficial Henry de la Barrage Town también es directa y también convenció a Hilda. Entonces lo aceptaré. Después de ver que tanto Moore como el oficial Henry lo dijeron, Hilda tuvo que aceptarlo a regañadientes. Después de que Gary y los demás dejaron los números de sus tarjetas bancarias con el oficial Henry, ella y un grupo de policías abandonaron Mount Chimney con los miembros capturados del equipo Magma y el equipo Aqua. Después de que el oficial Henry se fue, Solans se acercó a Gary y los demás y le entregó el meteorito que tenía en la mano. Señor Solans, ¿qué está haciendo? Al observar el meteorito entregado, Gary tuvo algunas dudas, pero aún así preguntó.
Quiero darte este meteorito. Ante la pregunta de Gary, Solans respondió con una sonrisa. ¿Dárnoslo? Al oír esto, Rosa mostró una expresión perpleja. Si me quedo con esta piedra, el equipo Magma seguirá usándola como objetivo. Aunque no sé qué quieren hacer con este meteorito, siempre estará mucho más seguro en tus manos que en las mías. Solans rápidamente les dio una explicación a Gary, Rosa y Hilda. Si ese es el caso, entonces lo tomaremos. Al ver esto, Gary asintió directamente y luego tomó el meteorito en su mano y lo puso en su bolso. Aunque lo colocaron en la bolsa en la superficie, en realidad Gary lo colocó en el espacio del sistema porque allí era más seguro. Entonces te lo dejo a ti. Después de entregar el meteorito que encontró, Solans no tenía motivos para quedarse y, tras despedirse, también se fue. Gary, ¿cuáles son tus planes para ahora? Después de que el oficial Henry y Solans se fueron, Moore miró a Gary. Bueno, después de todo, llevamos tanto tiempo viajando que deberíamos buscar un lugar para descansar y divertirnos. Incluso viajando, debemos cuidar la combinación entre trabajo y descanso. En respuesta a la pregunta de Moore, Gary pensó por un momento y luego compartió su próximo plan. Oh, eso es verdad. Moore también estuvo de acuerdo con la opinión de Gary. ¿Jugar? ¿Dónde vamos a jugar? Cuando Rosa escuchó a Gary mencionar que estaba jugando, sus ojos de repente se iluminaron y luego miró a Gary con curiosidad. No lo sé todavía, solo tengo este plan. Gary se encogió de hombros y dijo, frente a la mirada ansiosa de Rosa. Bueno. Al ver que Gary no tenía ningún plan, Rosa inmediatamente se sintió un poco desanimada, como un globo desinflado. Entonces, ¿por qué no escuchas el consejo de un anciano como yo? Mirando la actuación de Gary y los demás, Moore dijo con una sonrisa. Oh, señor Moore, ¿tiene alguna buena sugerencia? Al escuchar esto, Gary, que originalmente estaba preocupado por el siguiente plan, levantó la cabeza y miró a Moore. Incluso la desanimada Rosa y la algo decepcionada Hilda siguieron a Gary y pusieron sus ojos en Moore. Me pregunto si has oído hablar de la región de Forina. Ante las miradas de Gary y los demás, Moore no se apresuró a hablar, sino que lo mantuvo en secreto. ¿Región de Forina? ¿Te refieres al lugar donde se puede ver el cometa del milenio? Cuando Gary escuchó a Moore mencionar la región de Forina, inmediatamente pensó en Hirachi y el legendario cometa del milenio. Así es. Moore asintió y luego contó todo lo que sabía, uno por uno. A continuación, en la región de Forina, además de poder ver el cometa del milenio, algo poco común en 1000 años, habrá una gran celebración. Creo que esto les interesará mucho. ¿Celebración? ¿Cometa del milenio? Al oír esto, Rosa, que al principio estaba un poco desanimada, de repente se puso llena de energía. Gary, vamos a la región de Forina, ¿qué te parece? Después de recibir la noticia exacta de Moore, Rosa tiró del brazo de Gary y le suplicó. Aunque Hilda no dijo nada, sus ojos ansiosos mostraban que ella también quería ir. Ningún problema. Como tanto Rosa como Hilda estaban interesadas, Gary no tenía motivos para negarse. Además, si Gary no estaba equivocado, este era el momento en que ese evento sucedería. De esta forma, Gary tenía aún menos motivos para negarse. Excelente. Al ver que Gary estaba de acuerdo, Rosa e Hilda inmediatamente sonrieron felices y Rosa saltó emocionada. ¿Cuál es el cometa del milenio? En un desierto oscuro, Ash, Mai, Brock y Max avanzaban por una colina. Mai, que estaba en medio del grupo, se detuvo y miró al cielo, colocando sus manos en sus caderas y hablando débilmente. El cometa solo se podrá ver después de mañana, hermana. Max, que estaba al final del grupo, pasó en ese momento a su hermana Mai y dijo en un tono bastante indefenso. ¿Qué está sucediendo? Al escuchar que el cometa del milenio no podría verse hasta mañana, Mai no pudo evitar quejarse. Pero cuando vio a Ash y a los demás que ya habían caminado mucho más adelante, dejó de quejarse e inmediatamente los persiguió. Ash, que caminaba al frente del grupo, miró a su alrededor y le preguntó a Brock, que estaba leyendo el folleto de viajes. Brock, ¿dónde es la celebración? Ash había estado esperando durante mucho tiempo la celebración que se realizaba allí, pero en ese momento no vio ninguna actividad, por lo que estaba un poco ansioso. Creo que debería llegar pronto. Brock, que había terminado de leer el folleto de viaje, le dio una respuesta a Ash. Está bien, debo correr primero.
Después de escuchar las palabras de Brock, Ash inmediatamente se puso enérgico, por lo que tomó la delantera, superó a Brock en un suspiro y corrió al frente del grupo. Vamos, Pikachu. Espéranos. Al ver a Ash que ya había comenzado a correr, Mai y Max no estaban dispuestos a admitir la derrota, por lo que inmediatamente tomaron medidas y alcanzaron a Ash. Oye, no me dejes atrás. Después de ver a Ash y a los demás corriendo, Brock también los persiguió apresuradamente. Cuando Ash corrió a la cima de la colina, lo que apareció frente a él fue solo un espacio vacío. No hubo celebración, solo el silbido del viento soplando en el vacío. Después de ver esta escena, Ash, Mai, Brock y Max, que lo perseguían, mostraron una expresión perdida. No hay nada. Mai miró el espacio vacío frente a ella con una expresión de decepción. Después de todo, llevaba mucho tiempo esperándolo. ¿Está realmente aquí? Max también lo dudaba. No puede estar mal. Brock miró atentamente el manual de viaje que tenía en la mano y confirmó que no estaba equivocado, por lo que se sintió extraño. Es realmente extraño. ¿Qué? Llevo tanto tiempo caminando, pero aún no he visto la sombra de la celebración. Para Mai, que lleva mucho tiempo caminando, este resultado supone un duro golpe y por eso se muestra muy reacia a aceptarlo. No te desanimes tanto, Mai. Justo cuando acababa de caer la queja de Mai, se escuchó una risa desde atrás. Esta voz familiar y clara en la noche silenciosa atrajo inmediatamente la atención de Ash y los demás. Gary. Ash se dio la vuelta y vio al familiar Gary sonriéndole y saludándolo, y Ash inmediatamente gritó sorprendido. Pikachu. Incluso Pikachu gritó de alegría. Gary, Rosa y Hilda. Mai, Brock y Max siguieron a Ash y gritaron felices después de ver las figuras de Gary y los demás. ¿Cuánto tiempo sin vernos, todos? Rosa y Hilda también estaban felices de ver a Ash y su grupo aquí. Gary, ¿por qué estás aquí? Ash se sorprendió con la llegada de Gary y los demás. ¿También estás aquí para ver el cometa del milenio y participar en la celebración? ¿Crees que hay algo más aquí que pueda atraer a este joven maestro además de esto? Ante la pregunta de Ash, Gary extendió las manos y dijo. Pero aquí no hay ninguna celebración. Después de escuchar esto, Mai todavía miró hacia el espacio vacío detrás de ella, revelando un sentimiento de pérdida. Eso es porque todos llegamos temprano y aún no ha llegado el momento. Hilda también vio la decepción en los ojos de Mai, por lo que sonrió y le explicó. ¿Es eso así? Al escuchar que era porque no había llegado el momento, Mai, que originalmente estaba un poco deprimida, inmediatamente se iluminó y miró a Gary y a los demás con una mirada curiosa. Por supuesto. Gary estaba muy seguro de esto. ¿No viste la hora claramente? Después de que Gary terminó de hablar, Ash y los demás inmediatamente dirigieron sus miradas dudosas a Brock, quien sostenía el folleto de viaje. Después de hojear el folleto de viaje, Brock realmente se dio cuenta de que se había perdido el momento del evento, por lo que mostró una expresión avergonzada. Parece que realmente me lo perdí. Brock, realmente me asustaste. Mai todavía se quejaba de la negligencia de Brock. Lo siento mucho. Por el error que cometió, Brock todavía expresó sus disculpas a Ash y los demás. Olvídalo, no es nada. Ash y Mai simplemente se quejaron y no lo culparon. Sin embargo, justo después de que Ash y los demás expresaron su perdón a Brock, de repente apareció un sonido gorgoteante, que fue particularmente claro en la noche originalmente silenciosa. ¿Qué es esto? Aunque todos oyeron que el sonido era el sonido del hambre, no sabían quién lo hacía y solo podían mirarse unos a otros. Tengo hambre. Pero Ash y Mai levantaron sus manos, indicando que ellos fueron los que hicieron el sonido hace un momento. Yo también tengo hambre. Max lo siguió de cerca y le contó lo de su estómago. Yo también, Gary. Rosa y Hilda también tenían un poco de hambre. Después de caminar durante mucho tiempo, Gary, Ash y los demás sintieron hambre. Entonces cocinaré yo. Al ver esto, Brock tomó la iniciativa de levantarse y prepararse para cocinar. Entonces vamos a ayudar. Al ver esto, Gary, Rosa e Hilda también tomaron la iniciativa de levantarse para ayudar. Vamos también. Ash, Mai y otros también se hicieron eco. Con el esfuerzo de Gary y otros, todos probaron una comida deliciosa y cálida en esta noche oscura. Está bien, todavía falta mucho para que empiece la celebración.
Descansemos primero. Como dice el refrán, la saciedad lleva al sueño. Después de comer y beber, Gary sintió sueño, así que hizo una sugerencia. Bueno. La sugerencia de Gary atrajo inmediatamente la aprobación de Ash, Rosa y otros. Así que, después de lavar rápidamente los platos, acamparon en el lugar y descansaron en esta colina. Después de descansar durante casi unas horas, un extraño movimiento atrajo la atención de Pikachu, quien aún no se había dormido.